Ahora, en el Expreso de la Mañana, entrevistas. Estamos en comunicación con el licenciado Rubén Villaverde, dirigente radical, integrante de la línea interna radical de la LIRER. Ha ocupado muchísimos cargos en su trayectoria política, pero hoy lo convocamos para hablar, para analizar sobre la actualidad. Rubén, buenos días. Lorena Albornoz te saluda. ¿Cómo te va? Buenos días, Lorena. Un gusto escucharte a vos y un saludo grande para tu audiencia. Bueno, Rubén, primero agradecerte, ¿no?, por charlar con nosotros y preguntarte cómo analizás este contexto por el cual estamos atravesando, un hombre de experiencia en el plano político, social. Bueno, la verdad que estamos atravesando una época complicada desde todo punto de vista. Por una parte, el momento histórico que nos toca pasar por el tema de la pandemia genera cuestiones especiales, circunstancias muy dolorosas que afectan en todo sentido a nuestro país, incluso a nivel internacional, pero en nuestro país y en nuestra provincia particularmente, los efectos de la pandemia se han visto agravados por la situación sanitaria, la situación económica, la cuestión social y, digamos, la ineficiencia del Estado para resolver todos estos problemas. Cualquiera de los aspectos que podamos tomar para analizar a nivel provincial, por ejemplo, nos encontramos con déficit histórico. Estos días ha sido noticia el problema de la infraestructura escolar o de las escuelas, donde la inversión brilla por su ausencia, pero a su vez el factor humano, el recurso humano de la comunidad educativa, que son los docentes, están muy mal pagos, y todo eso atenta contra la calidad educativa. Si a su vez los alumnos que participan a todos los niveles de la educación se encuentran con problemas sociales, económicos, derivadas de la pérdida del poder adquisitivo, tenemos una de las áreas básicas de una sociedad como es la educación en un problema estructural que habría que enfocar con mucho dedicación, esfuerzo y con consenso de los sectores dirigenciales, cosa que no se nota porque no veo proyectos a corto, mediano y largo plazo para los distintos problemas. Si tomamos el tema de la salud, por otra parte, notamos el problema de la infraestructura edilicia de los centros de salud, de los hospitales, tanto a nivel del sector público como del sector privado, y eso atenta también contra la prevención y la curación de las enfermedades de los entrerrianos en este caso. Y sí. El recurso humano, igual que en los docentes, comprometidos por el efecto de la pandemia, pero a su vez por un Estado que se lleva gran parte de lo que produce el sector privado y que no permite Rubén, te estamos escuchando muy bajo. ¿Puede ser una cuestión de tu celular? Puede ser. Ahí te escuchamos, ahí te escucho bien. Bueno, perfecto. ¿Qué te iba a decir a raíz de esto que vos estabas comentando, ¿no? Qué paradoja, porque ayer estuvo el ministro Arroyo y señaló que Entre Ríos es un modelo en políticas de inclusión y trabajo. Bueno, son opiniones, pero la verdad que no comparto esta opinión. Arroyo fue ministro de Educación, de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente en la gestión de Scioli los problemas que quedaron fueron muy fuertes en lo estructural y en todas las cuestiones. Incluso hace poco vino el ministro
del ex ministro de Salud de la Nación y ponderó el proceso de vacunación y la cuestión sanitaria en la provincia de Entre Ríos, y al otro día fue echado de la función pública por las irregularidades en el sistema de vacunación. Bueno, dicho sea de paso, dijo: yo estaba en Entre Ríos, yo no me enteré de nada. Claro, y por eso digo, yo respeto la opinión. La verdad que creo que Arroyo es un buen teórico, pero en la práctica, durante el tiempo que le ha tocado cumplir las funciones, no siempre ha cubierto las expectativas que tiene o que demanda el cargo para el cual está desempeñando. Pero bueno, estas son opiniones. De cualquier forma, me da la impresión que en la provincia, en la cuestión social y particularmente en la atención de los programas sociales, falta una organización donde, por ejemplo, haya un padrón único de beneficiarios para que todo la sociedad sepa quiénes son los que reciben los programas sociales y cómo, a través de un programa de un padrón único de beneficiarios, se pueda asignar los recursos de la mejor forma posible. Eso en la provincia no existe. Hay por ahí familias que reciben una cantidad muy grande de ayudas sociales y otras con las mismas necesidades que no reciben nada. Claro. Es decir, que evidentemente estamos careciendo de una planificación en políticas públicas, y por otra parte me da la impresión que se habla mucho de la participación social, pero que faltaría un consejo provincial o en cada una de las localidades con todos los actores sociales que de alguna manera intervengan en la implementación de las políticas sociales, donde estén los municipios, los legisladores por parte del Estado, pero también donde esté la sociedad civil a través de las cooperativas, la religión a través de los sacerdotes o a través de los pastores o de los rabinos, es decir, que todas las religiones puedan intervenir en la planificación, en la ayuda y en la cooperación de la implementación de las políticas sociales. Y eso está faltando en la provincia para hacerlo mucho más eficiente. ¿Le parece que la ministra Paira, o en el caso de salud, la ministra Velázquez, no están a la altura de las circunstancias? Mire, yo creo que los problemas son muy grandes para que haya personas en forma individual que puedan resolverlo, y que es importante que en cada uno de estos temas haya proyectos y que después esos proyectos puedan ser implementados de la forma más descentralizada posible para que lleguen en forma directa a los más necesitados, y que esos necesitados, en la medida de lo posible, a través de los proyectos y de una planificación adecuada, se pueden incorporar al mercado de trabajo. Porque lamentablemente uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de la inflación que devora el poder adquisitivo del salario, es la desocupación. Fíjense que a nivel nacional es muy alta, pero se ha estabilizado e incluso en algunos lugares se ha repuntado en estos 2 o 3 meses el nivel de ocupación. Y claro, sin embargo, particularmente en Paraná y en Gran Paraná, el índice de desocupación ha aumentado. Es decir, faltan políticas para poder instrumentar acciones que lleven adelante que el sector privado, que genera riqueza, que genera los impuestos para que se pueda instrumentar las políticas sociales, tanto en salud como educación, justicia, seguridad, pueda seguir gestionando de manera eficiente y pueda incorporar cada vez más mano de obra para que se generen más recursos. Claro. Y eso es lo que nos está faltando. Yo no veo en las políticas sociales que se llevan adelante, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, algunos mecanismos para que estos programas sociales que son de asistencia a los más necesitados, que son necesarios obviamente, se vayan convirtiendo en modelos de ocupación.
Esto también puede ser producto de un desgaste de un gobierno, ¿no? De un mismo color político que hace tanto tiempo que está, sin una alternancia en el poder. Bueno, la democracia y el sistema republicano esencialmente se caracteriza para que sea eficiente en la alternancia de poder. Muchas veces el poder corrompe, y cuando el poder es absoluto corrompe absolutamente, y cuando es a largo plazo pasa lo que pasa en algunas provincias donde, como en el norte, hemos visto situaciones muy complicadas para el manejo de todas estas cuestiones, y donde incluso el autoritarismo de los gobernantes hace que se vaya degradando lo que es la actividad política y la actividad de las instituciones. Otra de los eternos problemas que tiene la provincia tiene que ver con la caja de jubilaciones. Claro, yo que le comentaba que el Estado se ha convertido en una máquina de impedir, porque la provincia o la caja de jubilaciones tiene un déficit de 20.000 millones de pesos al año. ¿Y eso de dónde surge? ¿O de dónde, con qué se financia? Esencialmente con los recursos del sector privado. Claro. Es decir, la caja de jubilaciones, recordemos, es de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, a la que nos estamos refiriendo, es un órgano del Estado para los empleados públicos de la provincia y de los municipios. Pero fuera de la caja de la provincia quedan miles y miles de entrerrianos que están en el sector de jubilados o pensionados del sector nacional, donde los haberes jubilatorios son muchísimo menores, y la degradación de las jubilaciones y pensiones son mucho mayores. Quiere decir que la caja de la jubilación tiene un problema adicional, genera un déficit muy grande que debe ser afrontado por los contribuyentes a través de los impuestos, y a su vez genera una desigualdad entre los que son jubilados del sector público de quienes son jubilados o pensionados de las cajas nacionales de autónomos, de industria y comercio o actividades civiles, donde, por ejemplo, la jubilación mínima no llega a los 20.000 pesos. Claro, y sí. Evidentemente hay un contraste. El problema de la caja necesita, obviamente, una redefinición que no pasa únicamente por la caja, sino por interpretar el rol del Estado en todos sus aspectos, porque una ecuación matemática que se hace en el sistema previsional es que para que no sea deficitario se necesita 3 aportantes por cada jubilado o pensionado. Claro. Imagínense que la caja de jubilaciones tiene 55.000 jubilados y pensionados aproximadamente, y la provincia tiene casi 100.000 empleados públicos. Para que fuera, no fuera deficitario la caja, la provincia debería tener 3 veces más empleados. Imagínense si en vez de 100.000 tuviéramos 200 o 300.000 empleados públicos, claro, lo que sería el déficit de la provincia. Se sanearía el problema de la caja de jubilaciones, pero sería inviable una provincia donde, por ejemplo, actualmente la deuda de la provincia asciende a casi 1.000 millones de dólares. El gobierno actual tomó 500 millones de dólares en la gestión anterior, debía comenzar a pagarlo, caímos en default y se reprogramó la deuda para pagar a partir de la próxima gestión. Es decir, que la próxima gestión de gobierno de la provincia va a tener que asumir todas las deudas que quedan en esta gestión, que ya le digo, aproximadamente llegan a los 1.000 millones de dólares, cosa que es realmente un problema muy grave, muy complicado, y que demanda de políticas públicas y de consenso, donde la dirigencia en general, no solo la política, sino la que tiene que ver con el sector empresario, con el sector de la sociedad civil en general, vayan acordando políticas para que la provincia sea viable, porque de lo contrario no se produce la inversión. Claro. Usted sabe que el presupuesto de la provincia se lleva
únicamente por el tema de sueldos, salarios y jubilaciones, casi el 90% del total del presupuesto. Queda para inversión y para otras cuestiones no menos del 10%, Claro. con lo cual es muy difícil proyectar a largo plazo una provincia viable. Solamente mantener la infraestructura que ya tiene la provincia o cualquier país, se estima que necesitaría entre el 15 y el 20% del presupuesto para mantener esa infraestructura. Claro. Y qué hablar si tenemos que ampliarla, como sería el caso nuestro para aumentar la escuela, para aumentar, es decir, que necesitaríamos más del 25-30% del presupuesto. Y Claro. eso es inviable con un presupuesto donde el 90% se va En sueldo. en sueldo, cosa que debe ser analizado, cómo convertir el empleo público en empleo privado que pueda generar réditos e impuestos para que todas las funciones esenciales del Estado, como es la educación, la salud, la seguridad y la justicia, puedan desenvolverse con eficiencia y en un grado que satisfaga los niveles mínimos que requiere la sociedad. Claro. Fíjense que desde el año 87, cuando se fue la primera gestión del doctor Montiel en la provincia, había 30.000 empleados públicos. Cuando volvió en la segunda gestión en el año 1999, había 60.000 empleados públicos, es decir, que había aumentado desde el año 87 hasta el 99, 30.000 empleados públicos, el 100%. El año 2003, que se fue con 60.000 empleados públicos, la gestión de Montiel, actualmente tenemos casi 100.000 empleados públicos. Es decir, que en las últimas gestiones han designado casi 30 y pico mil empleados públicos, Sí. con las carencias que tiene el Estado inclusive para resolver los problemas básicos que tiene que cumplir en materia de, como estábamos hablando, de inversión en infraestructura para que los servicios básicos se puedan cumplir con decoro, con eficiencia y de acuerdo a lo que necesita la sociedad. Correctamente, sí. Rubén, antes de finalizar, bueno, están prácticamente cerrando listas de cara a las elecciones internas de autoridades de la Unión Cívica Radical. Sí, el día 19 cierran las listas para la renovación de autoridades partidarias. Quiero recordarles que últimamente no se han realizado internas en el radicalismo. Desde hace varios años se vienen haciendo acuerdos entre los distintos sectores que han conformado el movimiento interno del radicalismo y se han distribuido los lugares de acuerdo a esos grupos políticos. Desde nuestro punto de vista, los que integramos la línea radical Entre Ríos, que hemos acordado con otros sectores, tratar de plantear sobre todo un modelo de partido, un proyecto de partido que tiene que tener fundamentalmente teniendo en cuenta las históricas banderas del radicalismo, para que en el caso de ser gobierno podamos instrumentarlo con funcionarios que se hayan capacitado a través de un partido que forme adecuadamente a dirigentes y a funcionarios para la administración pública y a su vez que haya una discusión y una integración. Ese partido no es el que hemos visto en los últimos años y la intención nuestra es tratar de aportar a una modificación o a una renovación de la visión del partido político para que esté acorde a la demanda del siglo XXI. Claro. En ese sentido estamos tratando de acordar con quienes coinciden en este modelo de partido una propuesta que se pueda instrumentar a partir de las nuevas autoridades. Y a nivel Paraná, concretamente, la líder se ha
aglutinado en consenso con 6 o 7 sectores donde está más radical, evolución, que se referencia a nivel nacional con Lustó, después un sector del FRI que integró anteriormente la conducción del ex intendente Barico, es decir, unos sectores de base y de dirigentes para tratar de hacer una propuesta para el Comité Capital y para las seccionales que pueda de alguna manera contener a la mayor cantidad de afiliados en un proyecto común. Es decir, lo más importante es el proyecto y después a partir de ese proyecto ver cómo se pueden encontrar los mejores nombres para llevarlo adelante. Y en eso estamos, veremos, la última semana es donde generalmente se aceleran todo este tipo de cuestiones y seguramente el viernes 19 tendremos una propuesta para el radicalismo a nivel provincial y local. Para finalizar, Rubén, ¿cómo ve que Frigerio haya plantado banderas ya en la provincia de Entre Ríos, primero buscando una candidatura a legislador nacional y con intenciones de llegar a la gobernación? Bueno, a mí me parece que todo ciudadano que tenga interés en participar en política es bienvenido y sobre todo que pueda plantear algún proyecto. Nosotros y yo en particular creo que el modelo que tuvimos en la Alianza de Cambiemos del radicalismo no funcionó, porque muchas de las políticas que instrumentó el PRO prácticamente desde el gobierno no respetó lo que han sido las históricas banderas del radicalismo. Le doy 2 ejemplos. Para no abusar de su tiempo. Por ejemplo, el tema de los medicamentos y el tema de las tarifas de los servicios públicos. El tema de los medicamentos, para el radicalismo ha constituido una política de Estado siempre, donde incluso el gobierno del presidente Ilía fue derrocado por la presión de los laboratorios que querían imponer su política de salud y los precios de los medicamentos, cosa que el radicalismo se opuso y planteó una política de salud pública donde el Estado tenga un rol preponderante. En el gobierno de Cambiemos y del PRO en particular, estas cuestiones no se cumplieron y el partido no fue una voz que alertara sobre los perjuicios de la implementación de esta política. Y lo otro es en el tema de las tarifas y la instrumentación de los aumentos en los combustibles, en la electricidad y en el gas, donde no hubo un programa donde se fuera instrumentando el ajuste de las tarifas en función del poder adquisitivo de los ciudadanos y también de el análisis de ganancias que debían tener las empresas prestatarias de estos servicios. En ambos casos, obviamente nosotros, el radicalismo, tenía propuestas muy concretas a través del Instituto Mosconi para que la política en materia de tarifa fuera distinta a la que se instrumentó y evidentemente que la sociedad castigó estas instrumentaciones más algunas otras cuestiones donde el radicalismo no tuvo la voz, no tuvo la presencia y de alguna manera creemos que debe cambiar esta opinión, pero bueno, desde el punto de vista de los ciudadanos del PRO que quieran presentar proyectos, bienvenido sea. La cuestión es que si se hacen alianzas a nivel provincial, primero, antes que los nombres, nosotros planteamos desde esta renovación que queremos hacer es qué proyectos de provincia, qué planes de gobierno se deben instrumentar y cómo llevarlos a cabo en una alianza que se debe respetar fundamentalmente, en el caso nuestro, lo que han sido las históricas banderas del radicalismo
obviamente adecuado a la necesidad de los nuevos tiempos, pero Frigerio, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a proponer su propuesta, su nombre, y nosotros tendremos derecho a proponer nuestra propuesta en nuestros nombres. Bien, licenciado Villaverde, le agradecemos por esta comunicación y seguimos en contacto. Cuando quiera, con mucho gusto, y un fuerte saludo para toda su audiencia. El Expreso de la Mañana. Extrema F.